Ya, ya, Muy ya. buenas tardes para todos. Ahora sí. Gracias. Bienvenidos de nuevo a este Somos Live número 14, en el que estamos hoy discutiendo un tema muy interesante que nos atañe absolutamente a todos como ciudadanos, y es la educación en tiempos de pandemia. ¿Qué va a pasar con el regreso a clases de colegios y universidades, de jardines infantiles en Colombia? ¿Qué ha pasado hasta el momento y cuáles son las perspectivas bajo las cuales vamos a operar toda la sociedad en miras y con miras a una educación post-pandemia? ¿Cuáles son los estatutos y las consideraciones que se deben tener en cuenta en estos momentos para volver a clases? Y si es una buena o no una buena medida. Hoy contamos con invitados que nos van a poder dar opiniones muy completas y muy diversas para que todos en este ejercicio ciudadano nos informemos bien y tengamos posturas con criterios bien informadas. Muchísimas gracias. Felipe, ¿nos cuentas con quién estamos hoy? Creo que Feli está acá. Bueno, yo les voy contando con quién estamos hoy. Bueno, y estamos con María Antonieta Caro, profesora del Magisterio de Colombia, dirigente sindical de la ADE y de FECODE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos con Erwin García, coordinador del proceso de investigación y acción sobre educaciones alternativas y educaciones sin escuela de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y brindarnos esta perspectiva tan novedosa y que al parecer tiene tanta acogida ahorita en Colombia, ¿no? Muy útil en tiempos de pandemia. Estamos con Alfonso Cabanzo, profesor universitario en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional, filósofo, magíster en filosofía de la Universidad Nacional, candidato a doctor en lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Salamanca, en España, quien se ha especializado en el análisis lógico del lenguaje, la teoría de la ciencia y la argumentación. Ha sido consultor para la evaluación estandarizada de lengua en Colombia, Panamá y República Dominicana, y ha colaborado en el diseño de pruebas saber de lectura crítica y comunicación escrita, entre otras. Autor del libro Lógica Básica, y ha publicado en colaboración Wittgenstein y Husserl e Imágenes de la mente, el lenguaje y el conocimiento. Y están también conmigo María Lorena Riaño, soy filósofa de la Universidad Nacional, aspirante a magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional, del IEPRI, profesora hace 14 años en colegios en Colombia. En este momento soy profesora de bachillerato internacional en uno de los colegios UNCOLI del país. Bienvenidos. Y hoy vamos a la discusión. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién se anima a darnos su punto de vista primero? No sabe, no responde como todos los estudiantes. Yo prefiero quedar siempre de último, por eso no repito ideas que ya han expuesto otras personas. Entonces prefiero quedar de último siempre. Bueno, para entrar en calor y antes de exponer nuestros puntos de vista, rápidamente, ¿ustedes están de acuerdo con un ingreso a clases en este mes de agosto para la educación pública y privada, perdón? Estamos hablando de lo que está proponiendo la ministra de Educación, del retorno. Y un retorno a clases a partir del 1 de agosto. Nosotros desde la federación, ¿nos escuchan? No oigo bien. Lorena, yo sí, yo te escucho. El problema es de pronto del equipo del compañero. Nosotros desde la Asociación Distrital de Educadores y pues en general del gremio de docentes, y también lo hemos hablado en las reuniones con los padres de familia, con los estudiantes, y es generalizado el rechazo a esta posibilidad de volver a partir del 1 de agosto, y es que no tiene, o sea, como que no hay ningún sentido común para poderlo plantear siquiera, o sea, para atreverse siquiera a plantear un regreso a clases en medio de las condiciones en las que estamos. Por un lado, pues es evidente que la pandemia y la curva de la que nos han hablado desde que inició toda esta crisis apenas está en su ascenso, o sea, no tiene sentido que cuando llevábamos unos casos todos nos fuimos para las casas, y ahora cuando la crisis está en boga, en pleno auge, ahí sí están hablando de un retorno a las aulas.
Segundo, es evidente que, por no decir el 100% de las instituciones educativas del país, no cuentan con las condiciones necesarias para mantener una distancia como la que sugiere la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, una distancia que es de 2 metros, y así se tuviera, pues ese tampoco es la razón de ser de la educación ni de lo que nosotros pretendemos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, pues no hay los recursos. Estamos hablando de que la mayoría de todas las personas mínimo deben usar un tapabocas al día, para poner un solo ejemplo. ¿De dónde van a salir los tapabocas para todos los niños y para todos los docentes y para todos los trabajadores y trabajadoras de las instituciones educativas? ¿Las va a financiar el Ministerio de Educación? Estamos hablando de que un tapabocas en promedio cuesta 2.000 pesos. ¿Las va a financiar el Ministerio de Educación? Son 5 tapabocas por niños. Estamos hablando de casi 10 millones de niños que hay, niños, niñas y jóvenes que están en estos momentos en la educación básica y media. 10 millones más unos 600.000 maestros entre docentes de educación pública y privada. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Contamos con las condiciones de bioseguridad que se sugieren? No contamos con esas condiciones de bioseguridad. Así que lo que está proponiendo la ministra para nosotros es algo muy similar a lo que hicieron el viernes pasado con el famoso día sin IVA, que es privilegiar la comodidad de unos cuantos, mandando a los niños a las escuelas y colegios como si las escuelas y colegios fueran una especie de guardería, para supuestamente viabilizar la economía, so pena de la vida de trabajadores, trabajadoras y comunidad educativa en general, padres de familia y estudiantes, que mal contados seremos más o menos unos 20, 25 millones de personas que estamos alrededor del proceso y del sector de la educación en Colombia. Entonces, desde nuestra parte es un no rotundo a esa propuesta absurda e irresponsable del gobierno de Duque, en cabeza de la ministra María Victoria Angulo. Vamos con la última de las preguntas que hicimos para guiar esta conversación de hoy, pero me parece interesante partir de ahí porque es la que nos va a llevar al hilo conductor de los otros puntos a discutir. Entonces, no sé si alguien más nos quiera contar. Alfonso, Roberto, rápidamente que nos quieran contar. Lo que ocurre es que, querida, yo tuve una dificultad y ahora ingresé por el celular. Tranquilo, muchísimas gracias. Gracias. Ya lo había saludado, pero mi sonido estaba mal. Muchas gracias y saludos para todos. Pero quería coger el hilo de la conversación porque estoy escuchando ya sobre el regreso presencial. Hicimos esa pregunta para comenzar nuestra discusión, que es la última del indicador de la discusión de hoy, y es que si estamos de acuerdo o no con la propuesta del Ministerio de Educación de retorno a clases con el modelo de alternancia en agosto. Total, absolutamente de acuerdo con la compañera que me precede. Es una locura y es un acto casi que criminal contra la comunidad. Es muy complejo el escenario. Bueno, Alfonso, sería bueno escucharte desde la parte de la educación universitaria, ¿cómo se ve ese retorno? Bueno, en el caso de mi lugar de trabajo, pues están haciendo ajustes para regresar, pues nadie quiere volver. Pues, si le preguntas, creo que a cualquier persona que no sea un padre desesperado con sus hijos, si quiere volver a dar clases, pues seguramente dirá que no, porque el riesgo de contagio es muy alto. Acá, justo hoy leía un artículo en España en donde se hizo una investigación y resulta que cada niño fácilmente puede contagiar a otras 800 personas, puede ser vector de contagio, contagiar a otras 800. Entonces, pues creo que estamos de acuerdo en que no queremos volver, pero pues como dicen por ahí, si toca, toca. Si en el colegio le dicen a los profesores, pues usted tiene que venir a clase porque si no, no hay plata, pues así como hay mucha gente que ha tenido que salir a rebuscarse, la gente saldrá. Y pensando en eso, la universidad está tomando ciertas medidas. Entonces se han hecho ciertas encuestas para mirar, por ejemplo, si algunos profesores y estudiantes pertenecen a los grupos de riesgo, tensión alta, problemas cardiovasculares y demás, para tomar las medidas del caso. Pero es bastante complicado, no hay salones,
habitualmente para los estudiantes que están en el claustro recibiendo sus clases, pues ahora garantizar 2 metros de distancia va a ser muy complicado. Evidentemente, vuelvo y repito, pues, no creo que haya alguien que diga me muero de ganas o metafóricamente por ir a clases, más bien dirá me muero literalmente si llego a clases. Pero si nos toca, creo que la organización de la infraestructura va a ser muy complicada para garantizar este retorno a clases y puede presentarse algo similar a lo que pasó este viernes con el día, si me iba de acuerdo con la profesora. Tampoco estaría de acuerdo y no estamos listos y es muy difícil lograr estar listos para algo así. Sí, es muy complicado. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que desde la educación privada, digamos, el asunto, si bien es de pronto un poco más manejable en términos de la adecuación de la infraestructura, eso no garantiza tampoco minimizar el riesgo de contagio y creo que responde a otra serie de dinámicas que ya discutiremos a fondo. Gracias. Bueno, y Erwin Fabián, ¿qué opina de este retorno a clases? ¿Cómo lo ve desde ese otro escenario de la tranquilidad de no tener que volver? Gracias, Lorena. Voy a intentar combinar lo que planteabas al principio como pregunta, digamos, que estructura este encuentro y específicamente lo de volver a la presencialidad permanente en los colegios y universidades. Y para poder hacer un contexto mínimo rápido de lo que estamos planteando, no ahora en la pandemia, sino desde hace bastantes años, es necesario, es indispensable preguntarnos si la única manera de seguir entendiendo educación es escolaridad obligatoria, enseñanza obligatoria, tareas obligatorias. Esto no es un juego de palabras, es la necesidad en serio de preguntarnos si solamente vamos a poder seguir entendiendo educación como escolaridad obligatoria, niños, niñas, adolescentes y jóvenes obligados de forma permanente a ir a un mismo lugar por lo menos 5 días a la semana durante tantas horas. También vamos a seguir entendiendo solamente educación como enseñanza obligatoria, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen que estar sometidos a las imposiciones de adultos que son los que todos creen que saben qué es lo que quieren aprender los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y para sumarle a eso 2 elementos anteriores, también tareas obligatorias permanentemente, obligar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a hacer tareas sobre cosas que ellos asumen que no tienen que ver con su vida cotidiana, con su presente, con sus deseos de conocimiento. Si estas preguntas nos las hacemos en serio, pues como hemos venido planteando, la pandemia es una gran oportunidad para de verdad avanzar en una transformación de la educación. Con el ánimo de contribuir a esta conversación, yo quiero contarles que colegios realmente alternativos, procesos comunitarios realmente alternativos de educación, redes de familias en procesos de educación realmente alternativos no están teniendo problemas agudos en la pandemia, siguen en sus procesos de aprendizaje. Y como lo dijo Florence Thomas hace poco, y qué bueno que haya contribuido a generar ese debate, necesitamos reducir la hipocresía, lo dice Florence Thomas. O sea, yo quiero contarles a ustedes que colegios verdaderamente alternativos, comunidades de educación verdaderamente alternativas y redes de familias y comunidades realmente alternativas en la educación se están reuniendo con todas las cuidados de bioseguridad, se están reuniendo. Claro, esta situación, decía el profe Francisco Cajiao, que la principal pandemia que tenemos es la pandemia de miedo. Esto afecta a todas las personas, pero se están reuniendo también y no están afectados en su proceso de socialización porque de tiempo atrás tienen diferentes herramientas para seguir construyendo de manera realmente alternativa los procesos de educación. Entonces, la invitación, con todo el respeto de los colegas
presente en esta conversación y gracias a las preguntas de Lorena, es que tenemos una oportunidad para preguntarnos qué es educación. Educación no puede seguir siendo imposición de los adultos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos que revisar esto de fondo. O sea, la educación también puede ser la oportunidad para que a partir de los entusiasmos verdaderos, de las motivaciones intrínsecas ciertas de los niños, adolescentes y jóvenes, de sus verdaderas pasiones, podamos orientar los procesos de educación. Ya había importante, yo creo que es hora de empezar cada uno de nuestros invitados a contarnos muy juiciosamente. Tenemos a alguien más acá. John, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este Somos Live. Entonces te invito, si quieres, a que prepares tu parte. Hicimos primero como una rondita y sencilla sobre si estábamos de acuerdo o no con el retorno a clases, y vamos a estar ya con la dinámica oficial del evento, y es que cada uno de ustedes tiene un tiempo estipulado para contar sus posturas frente a las preguntas que les planteamos. Entonces, María Antonia pidió el primer turno. Te invito a ti, si quieres, que acabas de llegar, a ir de segundas, ¿te parecería? No hay problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y saludos para todos. A ti, gracias. Entonces, María Antonia, te escuchamos. Yo no pedí el primer turno, simplemente los vi a todos tan reticentes que yo dije, listo, yo le hago pues. Gracias por la valentía. Bueno, ¿cuántos minutos es que tenemos para esta intervención? 6. 6 minuticos, listo. Usted me avisa, porfa, cuando vayamos por ahí en 4 Claro que sí. Para ir cerrando. Lo primero que yo quiero decirles a todos quienes nos están viendo en estos momentos, pues es presentarles un saludo desde el gremio de profesores y profesoras del país, que estamos agremiados en el sindicato más grande que tiene Colombia y uno de los sindicatos más grandes, por no decir el más grande que tiene Latinoamérica, que es FECODE. FECODE, que se ha caracterizado desde siempre por adelantar las movilizaciones democráticas en contra de los modelos económicos y de los modelos educativos que han tratado de imponer desde quienes nos han malgobernado todo el tiempo, y que pues en estos momentos de crisis de pandemia también tiene sus posiciones y también pues ha estado tratando de que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, tenga una intercomunicación con nosotros. Los videos en grupo, entonces, bueno, pero ya lo voy a resolver. Pero así, o sea, es mejor que una vez se explayen. Para pensarnos qué es lo que vamos a hacer definitivamente con esta crisis, que nadie se la esperaba, absolutamente nadie. Eso sí, pues yo creo que podemos estar seguros, ni ellos, ni nosotros, ni los estudiantes, ni ninguno, pero que nos llegó, y que como nos llegó tenemos que mirar a ver en qué situaciones nos encontró, en qué situación encontró a la educación pública colombiana, porque es pues específicamente de lo que voy a hablar, y como cuáles son las propuestas que debemos seguir en medio de esta crisis. Y hay que decir que la educación pública en el país viene en un proceso de desmantelamiento desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde los 2 recortes a las transferencias. Estamos hablando que en 2001, mientras el gobierno de Andrés Pastrana, y en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, hubo 2 recortes a las transferencias que le han significado a la educación un recorte de más o menos unos 100 billones de pesos, 120 billones, estamos hablando al año 2019. Cuando hablamos de 120 billones con B larga de pesos que le están dejando de ingresar a la educación, pues nos damos cuenta cuál es la situación que se está evidenciando ahora con la pandemia. Infraestructuras desgastadas, falta de equipos, falta de laboratorios, falta de espacios, hacinamiento, porque esa es la forma como ellos pueden ahorrar los recursos. Y cuando hablo de ellos, estoy hablando de quienes están en los ministerios y en las presidencias de estos países. Así que no es rara la situación que se nos está evidenciando en estos momentos de pandemia, donde vemos que nuestros estudiantes y nuestras instituciones educativas prácticamente nos cogieron con los calzones abajo. No hay forma
en estos momentos de garantizar una mediana conectividad con los estudiantes, y no la hay no porque no haya la voluntad tanto de estudiantes, padres de familia como nosotros los profesores, no, al contrario, y eso se los quiero contar a todos quienes nos están viendo y a todas quienes nos ven. Los profesores de este país, desde el mismo momento en que inició la crisis, desde el mismo momento en que inició la cuarentena, lo que hemos hecho es estar reunidos pensándonos estrategias y mecanismos por medio de las cuales podemos mantener algún tipo de conexión, algún tipo de relación con los estudiantes, y en eso me le quito el sombrero a todos mis colegas, a todos mis compañeros, porque hemos hecho unas cosas tan bonitas y tan representativas que yo creo que les podemos decir a la ministra de Educación: nosotros como gremio de maestros estamos respondiendo en medio de todas las adversidades. Nuestros estudiantes que hacen parte de los sectores socioeconómicos pues más vulnerables, porque todos son de estratos 0, 1, 2, 3, pues obviamente no tienen los equipos, no tienen las formas, no tienen la conectividad, y sin embargo están manteniendo también alguna forma de relación, y ahí nosotros a trancas y a muchas hemos tratado de mantener esta situación, que es una crisis y que la debemos ver como una crisis de la cual vamos a salir, pero que mientras tanto debemos mirar cómo debemos medio sopesarla. A los que sí les ha faltado meterse la mano al bolsillo de verdad para garantizar cierto tipo de conectividad con los estudiantes, pues ha sido precisamente a las administraciones municipales, distritales y obviamente al Ministerio Nacional, que no se ha manifestado en nada. Está la hora que no se ha resuelto un proyecto de conectividad para estudiantes y para profesores para poderla garantizar. Yo quiero, cuando usted me dice así, es que ya vamos. No, yo estaba arreglando mi audífono. Tranquila. Yo te aviso por chat. Entonces, para ir redondeando, antes de que de verdad me digan que ya que se acabó el tiempo, para ir redondeando es: la situación de la educación pública en Colombia no es buena, nunca ha sido buena. Se agravó con el recorte a las transferencias porque es obvio, 120 billones de pesos que le han dejado de ingresar, pues eso se ve materializado y se refleja en la infraestructura precaria que tenemos, en la falta de laboratorios y de bibliotecas, en la falta de conectividad, de equipos, en el hacinamiento. Entonces, la situación antes de la pandemia no era buena. Con la pandemia se evidencian todos los problemas. Y ahora cuando proponen el regreso a clases, pues más todavía, ¿cómo van a pretender de verdad un regreso a clases cuando por lo menos, y pues perdónenme ponerme de caso particular, pero yo que soy profesora en Ciudad Bolívar, en Arborizadora Alta, nosotros tenemos 45, 40, hasta 47, 50 estudiantes por cada salón? ¿Cómo se están pensando la alternancia desde el gobierno? O sea, están tan aislados de la realidad que no saben cuál es el público que ellos están gobernando. ¿No saben acaso que en Colombia el hacinamiento es de verdad una pandemia y que eso se debió al recorte a las transferencias? Quiero decir algo que le escuché ahora a uno de los compañeros que intervino, que si toca, toca. Pues yo creo que no. Yo creo que en la vida no es que si toca, toca, y menos cuando es cuestión de vida o muerte, como lo que estamos diciendo, y cuando son cuestiones también de dignidad. Si por algo nos hemos caracterizado nosotros es que cuando no se puede, no se puede, y salimos a movilizarnos en medio de la resistencia civil que siempre nos ha caracterizado, pero de todas maneras movilizándonos, y nosotros desde el sindicato ya desde ahora estamos impulsando una desobediencia civil que llevaría a que si definitivamente insisten con esa irresponsabilidad, como le decía otro de quien me antecedió en la palabra, casi crimen, de tratar de que más de 9 millones, 10 millones de niños vuelvan a las clases,
más de 600.000 profesores volvamos a las clases y todos más o menos 20-25 millones que estamos inmersos en la comunidad educativa del país, volvamos a esta cosa, pues nosotros como federación, como sindicato, trataremos de hacer y de acudir a lo que es un país democrático y a hacer uso de todos nuestros derechos mediante la movilización y mediante la lucha. Quiero terminar, ahora sí, con esto. Nosotros no estamos haciendo educación virtual, no la estamos haciendo. Tampoco es el propósito, nunca ha sido el propósito de hacer una educación virtual, porque para mí sí es muy importante la escolaridad entendida en la reunión, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de seres humanos, estudiantes, profesores y todo lo que eso conlleva, esa interacción, esa comunicación, ese calorcito humano es muy importante en cualquier proceso social, en cualquier proceso humano y sobre todo en un proceso educativo. Así que no es que vamos a resolver el problema mandándole un computador a cada niño que haya en este país, como lo están intentando hacer hoy en el Chocó. Alguien me contó que mandaron unos computadores cuando ni siquiera tienen luz, sino que vamos a pasar esta crisis, vamos a ver cómo entre todos vamos poniendo, así como ya hemos puesto los profesores, ya los estudiantes están poniendo de su parte, los padres de familia, falta que el gobierno nacional mire mientras salimos de la crisis y volvemos a la presencialidad, porque es mediante las clases presenciales, mediante ese calorcito humano que yo les digo, mediante esa interacción que hay, que se recrea el conocimiento de verdad y que se puede tanto recrear el conocimiento como generar nuevo conocimiento, que es finalmente lo que nos interesa pues como nación y como patria. Proyectos educativos alternativos los tenemos, obvio, claro que los tenemos, pero desde una educación formal. Nosotros sí defendemos la presencialidad, nosotros sí defendemos la educación formal y defendemos que esta educación presencial y esta educación formal pues se fortalezca una vez salgamos de esta crisis pandémica en la que pues, nos metimos, en la que estamos, de la que nadie tenía noticia, que nadie se esperaba, que estamos mirando cómo salimos de ella, pero que nos ha evidenciado tantas problemáticas y tantas cosas que lo que nos quedan a nosotros como profesores, a los estudiantes como estudiantes y a la comunidad educativa en general son reivindicaciones precisamente para garantizar que la infraestructura de las instituciones educativas sea digna y sea de calidad como nos la merecemos los trabajadores de la educación y los estudiantes, para que haya toda la implementación de proyectos curriculares que de verdad lleven a un proceso democratizador en la sociedad y para que la educación cumpla con su rol de verdad mantener una sociedad democrática. Lo otro es entregarle un sector tan importante a los privados, a las concesiones, que es el anhelo que desde hace mucho tiempo tienen quienes gobiernan y quienes mal aconsejan o aconsejan a quienes nos gobiernan, como el Banco Interamericano, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que su anhelo siempre ha sido acabar con una educación pública y presencial. Por ellos, hacía mucho tiempo estaríamos en la educación a distancia de la que tanto se habla. Así que fortalezcamos la educación pública, tratemos de salir de esto de la mejor manera, no a la alternancia, no a la presencialidad. Es un crimen literal intentar que ahora volvamos 9.9 millones de niños a las aulas, más de 600.000 profesores entre colegios públicos y privados y más de 20-25 millones de personas que estamos en medio de la comunidad educativa. No hay condiciones de bioseguridad, no hay protocolos, no hay infraestructura, no hay forma de hacerlo. Y la invitación es a que quienes nos están escuchando, pues nos acompañen en esta lucha y en esta movilización, porque va a ser con lucha y con movilización como vamos a defender hoy ni siquiera el aparato educativo, sino la vida de cada uno de nosotros. Y como les digo, no se extrañen si la medida que sale desde el Comité Ejecutivo de FECODI, desde su Junta Nacional, sea la desobediencia civil, o sea, que si
insisten en este crimen, pues nosotros no lo vamos a cometer. Muchísimas gracias. A ti, María Antonieta, muchas gracias. John, te escuchamos. Muchas gracias por tu participación hoy. ¿Estamos escuchando? Espera, que creo que tenemos algún lío. Ok, creo que ya me oyes. Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Gracias. Un cordial saludo para todos y muchas gracias. Voy a ser un tanto formalista con las preguntas que se han dado. Un tanto de esa... Con esto quiero mostrar algo que es parte de la crítica que voy a hacer. La primera pregunta dice que cuáles son las fallas estructurales de la educación en Colombia que han salido a la luz en la pandemia. No hemos tenido necesidad de las pandemias para conocer realmente cuáles son los problemas de fondo de esta situación educativa en Colombia. Solo que la pandemia las relieva nuevamente. Esto está como el hipertexto. En la antigüedad se escribían sobre los cueros y que en el tiempo se borraban. Cuando se volvía a escribir, el texto que estaba abajo salía nuevamente, opacando y borrando casi del todo el nuevo texto. La pandemia ha hecho ese trabajo. Nos ha puesto en evidencia cosas que en la cotidianidad muchas veces pasamos por alto. Pero quiero resumir ese detalle porque es un problema sistémico. Aprovechando aquí hablar de Bertalanffy con su teoría del sistema, esto está integrado en una serie de dinámicas, una histórica y de contextos en los diferentes momentos de la historia. Pero quiero resumirlo en 2 palabras, esta situación estructural. La educación es una decisión, acción sociopolítica. Es decir, como somos un Estado y en la Constitución aparecemos como un Estado social y de derecho, donde existe una administración pública que bajo la caracterización de el voto o la elección libre, hemos puesto a personas a que administren este aparato estatal que equivocadamente hemos en muchos casos puesto, y esto se ha convertido en un desmedro en razón de la realidad que vivimos. Tendríamos aquí 2 cosas, la decisión y la acción. En cuanto a la decisión, creo que hay una teoría alrededor de esto. Digamos que sí, y parezcamos que hemos dicho que sí, pero la acción va totalmente encaminada a otros fines, o siempre es a medio paso. Sin querer ahondar, creo que allí necesitaríamos mucho más tiempo para poder resolver esta situación. Pero repito, es una situación, decisión-acción sociopolítica, donde la sociedad está jugando el papel menos favorable y sin duda el de menos importancia, porque algo que sí relieva la pandemia es que los hogares se han dado cuenta que la educación o la escuela no es un parqueadero de hijos, requiere algo más, porque también es otra perspectiva con la cual estamos viviendo los educadores, que lo soy en el sector público y a nivel universitario, y en ese sentido esto está mostrando a la comunidad en general que educar es un proceso integral y que requiere de gente especializada y con vocación para esto. En este orden, la segunda pregunta está orientada a lo siguiente: ¿por qué en Colombia no ha sido posible la equidad educativa? Bueno, la pregunta realmente, la pregunta es ambigua si lo queremos mirar desde la perspectiva lógica, pero vamos a darle una entonación más formal. No hay equidad educativa porque no hay equidad en lo más fundamental que es la vida. Y aquí justo la pandemia está relevando o está mostrando eso. En Colombia la vida no tiene un valor preciado. Si la vida, que es la razón de ser, no lo tiene, de allí para abajo seguimos decantando, sin duda la educación no ocupa el lugar primordial. Adicionalmente, nosotros tenemos una escala de valores en vez de entender que tenemos toda una estructura de valores que no han sido entendidas desde la perspectiva más positiva del asunto. Por lo cual, el no ponderar la vida es la razón primaria. Y segundo, porque nosotros ya tenemos toda una historia, un sino trágico histórico, donde este concepto de la vida la vida solo es un concepto de algo que está en el papel constitucional, pero no en una acción sociopolítica. Repito, esto está enlazado con lo primero. ¿Cómo vencer esas desigualdades? Hombre, este es un trabajo, como diría
un pensador y que le llamaron el caitanista de la época del Caribe colombiano, y era el señor Jaime Bate Mancañón, decía, este es un sancocho, donde todos los colombianos tenemos que poner lo que somos para construir un país heterogéneo, pero apuntando a fines comunes. Y en esto no nos hemos puesto de acuerdo ni aún el magisterio, que es uno de los grupos gremiales más grandes, y todavía no hemos sido capaces, políticamente hablando, desde lo social, llevar adelante un proceso de transformación de la educación. En ese orden, ¿cómo fortalecer la educación en esta pandemia? Esto ya es un punto muy particular. Estamos en una realidad práctica. Estamos en casa trabajando con los muchachos. No es fácil, porque ni siquiera los docentes tenemos formación en este ámbito de lo virtual. Yo me he dado un poco la tarea de averiguar qué es educación virtual. Y no existe pues una definición formal, pero sí existen unas acciones. Y es más que dejar tareas. Es una integración, un proceso dialógico muy mayéutico y muy interactivo, donde muchos docentes carecemos de la formación técnica o tecnológica de plataformas suficientes para lo que se requiera. Este es un punto que hay que fortalecer porque de una otra manera el mundo actual es una aldea global a partir de la tecnología. Necesitamos realmente formación, pero una formación que también esté integrada a la vida diaria, al calor humano, a la interacción con el prójimo. Máxime que somos, en mi caso soy un hombre caribe, pero el ser colombiano, el ser latino nos hace ser más próximos en ese sentido. Y creo que una forma de fortalecer es que en vez de invertir ese dinero volviendo a la escuela, porque yo sí creo que hay que volver a la escuela, pero con una mentalidad diferente, porque aquí hay algo que hemos podido reconocer y es extrañar la vida, la interacción con el otro. Pero un punto importante es que ese dinero que se va a invertir en la bioseguridad, ¿por qué no se invierte más bien en interconexiones y en equipos que potencien el trabajo con los docentes y los muchachos? Creo que ahí sería una inversión no para desellar la basura como el tapaboca o los guantes, sino una inversión que se va a prolongar y se va a poder sustentar en el tiempo. Los pros y contras de la alternancia y la virtualidad. Siempre que llego a cualquier salón, incluso en la universidad, les hago la pregunta del millón. ¿Por qué vienes a la escuela? ¿Y para qué vienes? Sobre todo los chicos en el colegio. Todos me dicen, vamos a aprender. Carreta, paja, no es cierto. Porque a la escuela realmente llegamos es a aprender a vivir. Y allí, en la interrelación con los demás y en la orientación que hace el grupo docente, construimos saberes. Saberes propios de la experiencia cotidiana y ahí es donde entendemos la importancia de conocer. Como diría Aristóteles, el hombre por naturaleza tiene la necesidad de conocer. Y en esa construcción sociohumana es que realmente podemos mejorar la productividad. Y eso es una contra de la virtualidad, porque la virtualidad nos aleja, nos rompe con el núcleo central de la sociedad, rompe con el pacto rusoniano, ¿sí? Que es ese contrato social de la solidaridad de las relaciones humanas, fundamentalmente. No sé cómo estoy de tiempo, Loren. Disculpa, no te escuché. Te queda un minuto más o menos. Perfecto, gracias, muy amable. En conjunto, sí quiero señalar que el problema nuestro como educación es porque también repetimos modelos que son incompletos impuestos en buena medida. Primero, no responden a nuestras realidades. Segundo, siempre estamos cojeando, incluso copiamos mal los modelos, porque hay modelos interesantes. Europa tiene modelos interesantes. La educación europea, y tuve la experiencia de estar compartiendo en Suecia, me pareció interesante. Al contrario senso a lo que señalaba uno de los compañeros que charlan, no es que la educación sea obligatoria, es un deber del Estado que la gente tenga la oportunidad. Yo lo miraría desde esa perspectiva, donde empieza a los 7 años y termina hasta lo que sería el 9º grado en nosotros, pero esa es la parte obligatoria. Cuando ya tú quieres ir a la universidad, la persona por una vocación de formación decide cómo construir ese proceso. Y hay escuelas especializadas que te enfocan hacia la universidad. Pero el que termina su 9º grado, o sea, la media, definitivamente no queda con las manos vacías, va a lo que se llama la escuela o la formación de cursos universitarios, cursos, no formación profesional universitaria en el sentido titular que conocemos nosotros.
y ahí es donde sale el técnico, el tecnólogo, el carpintero, la enfermera, etcétera, etcétera. Esa construcción social diversifica y la escuela se potencializa. Entonces las inversiones son más orientadas. Conozco personas con una maravillosa capacidad que sus saberes y su querer están hasta cierto punto, pero sus talentos están enfocados a otras áreas que la escuela, por su modelo, y como decía uno de los ponentes, tan rígidos, no les permite explorar. No quiero alargarme para darle chance a los demás compañeros de la conversatorio. Muchas gracias. Gracias, ya. Muy amable. Entonces, Alfonso, ¿te escuchamos? Creo que no te estamos escuchando. Ya, ¿listo? Ahora sí. Bueno, voy a responder lo más rápido que pueda a las preguntas para no perderme por ahí en las ideas. Problemas estructurales que la pandemia ha sacado a la luz, pues están las que ya mencionaron, las obvias, la desigualdad en la educación por clases, la desigualdad rural y urbana. Se reveló, siempre me ha parecido obvio, pero ya se reveló que la educación privada no es un negocio sostenible. Es decir, si hacemos educación privada de calidad, entonces no hay dinero. Y si hacemos dinero con la educación privada, entonces no hay calidad. Por eso esta pandemia ha revelado eso, que no es tan obvio. Hay otras consecuencias para nada obvias, y es el hecho de que la educación en Colombia es una educación heterónoma. No es una educación que luche por la autonomía del estudiante para que él de manera autónoma pueda aprender, sino que es una educación, yo diría, estilo religioso. Repite, creo que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, repítelo después de mí, créelo y se acabó. No, entonces esa ausencia de educación para la autonomía se revela gravísima en un momento en el que el estudiante está en el salón, en su casa, perdón, y tiene que aprender el 80% de manera autónoma. Entonces eso creo que ha sido la mayor revelación, ¿sí? También nos hemos dado cuenta de que la familia no está familiarizada con el proceso de educación. Entonces, venga, ¿por qué tiene que estar 8 horas sentado enfrente al computador recibiendo clases y por qué tiene que hacer esto? Y eso obedece a varias razones. Muchos niños que están en este momento en el colegio tienen padres que no fueron al colegio. Entonces ellos no entienden cómo es esa dinámica. Y en mi caso, los estudiantes que van a la universidad tienen padres que no fueron a la universidad. Entonces es bastante complicado que los padres al interior del hogar, que apenas tienen un primer contacto con este tipo de educación, se den cuenta de todo lo que implica. Por eso todas las quejas que han salido. Eso es algo que no ha sido obvio, que se ha revelado mediante esta pandemia, gracias o por culpa de la pandemia. ¿Por qué no ha sido posible la equidad educativa y cómo vencer las desigualdades entre el campo y la ciudad, lo privado y lo público? Pues una pregunta muy compleja, pero pues lo primero es que los recursos que son para educación se desvían en cualquier otra cantidad de cosas. Hacer una escuela en la mitad de la selva puede costar fácilmente 30 millones de pesos, que es lo que le pagan a un contratista del Estado mensualmente por hacer cosas sobre educación, cuando sería mucho más provechoso invertir ese dinero, en algunos casos, en la construcción de una escuela en donde no hay. El Estado no ha invertido porque no tiene dinero o porque no quiere, o porque se quiere gastar el dinero en otras cosas, entonces no invierte lo que debe invertirlo. Pues es cierto que somos un país que, si bien no es muy pobre, tampoco es muy rico, entonces no hay suficiente dinero para todo. La educación privada viene a llenar ese vacío a donde no llega el Estado, y la educación privada, contrario a lo que la gente cree, no es la mejor. Tenemos una educación privada de élite relativamente buena, una única universidad privada buena en el país, de resto ninguna, y unas buenas universidades públicas, y en la educación primaria, básica, secundaria, tenemos colegios públicos muy buenos para clases medias y bajas, pero colegios privados pésimamente malos para estratos, para nivel socioeconómico bajo y medio. Solamente los colegios privados de élite son buenos, algunos, de resto no. Entonces nuestra educación pública es buena, pero no alcanza a llenar todo el vacío que hay, y por eso llegan estos colegios privados a llenar ese hueco, y no son muy buenos, contrariamente a lo que la gente pueda creer. Estos estudiantes de colegios de élite
están muchísimo mejor preparados que un graduado universitario de universidad de gama media, por ejemplo. Y eso los estudios lo han venido a mostrar. Un estudiante de bachillerato internacional que me presentó un ensayo en 11, comparado con el ensayo de una universidad privada, de un graduado en humanidades, uno dice, pues este es el que está en la universidad y este es el que está en el colegio, parece inverso. Entonces, no se ha logrado nivelar esas diferencias también académicas. Entonces, ¿cómo fortalecer la educación en esta pandemia? Bueno, hay que promover el aprendizaje autónomo, que no es lo mismo que promover la educación virtual, ni nuevas estrategias de enseñanza, no sé qué, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que el estudiante sepa que aprende mucho más por sí mismo, obviamente con la guía del profesor. Entonces hay que promover el aprendizaje autónomo, dejar de ir a clases como si eso fuera catequesis, poder hacer una demostración por sí mismo para darse cuenta de lo que me están diciendo es verdad y poder probarlo, que eso no se hace casi en un colegio, luego con conocimiento de causa. O sea, hay datos al respecto. Entender que las clases virtuales no son una cátedra de 2 horas. Entonces, el profesor llega al salón a hacer prédica religiosa 2 horas y entonces ahora tiene la oportunidad de usar el computador y vuelve y juega 2 horas de Dios te salve María, pero con matemáticas. Así no funciona el asunto, eso hay que cambiarlo, tanto con el uso de computadores como en el salón de clases. Y la promoción de la enseñanza e investigación desde los niños. Los niños son de manera innata investigadores, eso hay que promoverlo, ¿no? Entonces el niño es investigador hasta primero de primaria y de ahí en adelante algo le hacen en el colegio y deja de investigar hasta que llega a ser el doctorado. Entonces eso hay que cambiarlo, hay que incentivarlo. Los pros y contras de la alternancia, quería centrarme en esto. Entonces, los pros de la alternancia, para responder a la profesora, los que trabajamos en lo público, yo trabajé 20 años en lo privado y ahora estoy trabajando como educador en lo público, no como asesor, sino profesor en lo público. Esto es un paraíso. Trabajé en universidades privadas muy de élite, en donde uno no podía caminar en las horas picos, porque no, ya le tocaba empujar, subir las escaleras. Había un terremoto, yo decía, hay un terremoto y esto se cae y nos morimos todos en universidades privadas. Y llegué a la pedagógica y entonces me decían, uy, pero aquí no tenemos campus, pero aquí no hay espacio. Pero yo decía, venga, pero usted nunca ha ido a tal cual universidad privada. Eso es un espanto. Entonces, en lo público estamos en el paraíso. Los profesores de colegios privados están jodidos. Echaron a todos los profesores de cátedra de las universidades, al profesor del colegio privado que no está sindicalizado, que por supuesto yo me metí una vez en el sindicato apenas entré a la universidad, porque en lo privado es imposible hacer eso. Entonces los están obligando, y a ellos sí que les va a tocar ir. Nosotros en el sector público tenemos muchas garantías y vamos a poder luchar por nuestros derechos. En lo privado, allá sí viene y trabaja o se va. Y la presión para volver a los colegios, yo diría que es en gran parte presión de los colegios privados también, porque los estudiantes dicen, yo no voy a pagar 1 millón de pesos mensual, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos mensuales para ir a recibir clase virtual. Los colegios dicen, señores del ministerio, venga clase virtual. Los papás dicen, lo siento, yo no voy a enviar a mis hijos a la clase privada, entonces el colegio privado tiene que ceder y decir, bueno, está bien, no nos obligan a venir, pero entonces hagamos alternancia. Ahora, ¿qué pros tiene? Porque eso va a pasar en lo privado, que es donde es más duro. El profesor es insustituible. Así haya clase virtual, los procesos cognitivos se sobrecargan cuando estamos en contacto con lo virtual y el niño no aprende igual. Entonces, que el niño tenga la oportunidad de hacer la interacción con el profesor va a ayudarlo en su proceso de aprendizaje. Eso hace que el niño, que el estudiante, que los estudiantes valoren más al profesor. Por fin lo tengo presencial y le puedo preguntar. Si se logra hacer esto, en lugar de embutir 40 estudiantes en un salón, poner 20 estudiantes en un salón, pues entonces habrá menos estudiantes por salón y habrá una pequeña mejora del proceso de enseñanza, si eso se lograra hacer, que no creo que se pueda. Está bien que el niño vaya 2 o 3 veces al salón de clases y tenga 2 días de trabajo en casa. Eso me parece maravilloso. Así debería ser normalmente, porque promueve la autonomía y permite que el profesor pueda revisar estos trabajos que se dejan en casa de manera presencial. Y por supuesto, esta alternancia mantiene el involucramiento de los padres en el proceso de educación de los chicos. Los contras, pues todos los que quieran, además de que podemos morir por ir a clase, no todos los estudiantes querrán asistir,
y eso causa pérdida de los periodos y mayor deserción. Entonces, si el rector del colegio quería que los estudiantes fueran para que le pagaran la matrícula y no hubiese deserción, pues va a suceder lo contrario. Entonces los profesores simplemente van a decir, lo siento, yo mi hijo no lo mando, hasta que esto no pase, entonces va a haber más deserción, si el interés es ese, ¿no? Y obviamente el aumento de los contagios. Les decía, cada niño se puede convertir fácilmente en vector de 800 contagios. Entonces eso sería mortal, literalmente. Y con la virtualidad, yo no tenía ni idea de educación virtual, también hice mi trabajo de investigar un poco. Un pro, el trabajo es 100% autónomo, entonces o nos volvemos autónomos o no aprendemos nada. Entonces llevamos 30 años tratando de cambiar la educación memorística por una educación por habilidades y casi que no lo hemos logrado. Entonces acá en el trabajo virtual o nos volvemos autónomos o esto es un fracaso total. Una cosa que yo descubrí es la revisión en tiempo real de los procesos de evaluación. Pongo a mis estudiantes a hacer sus pruebas y entonces aquí Teams o la plataforma que sea me va mostrando los resultados. Veo, por ejemplo, esta pregunta, veo que en esta pregunta el 80% de los estudiantes falló, entonces yo miro la pregunta y digo, bueno, ¿qué está fallando? ¿Por qué se están equivocando? Etcétera. Entonces, Juanito le fue mal. Juanito, y eso es automático. No me tengo que gastar una semana calificando. Si hago unas buenas pruebas, bueno, tengo un poco de experiencia en construcción de pruebas estandarizadas, entonces eso me ha ayudado mucho. Pero con esas buenas, yo tengo una retroalimentación automática. Sé dónde está fallando, esto es el sueño pues de la evaluación, y es que me permite tener una retroalimentación para mejorar el proceso. Sus pros. Bueno, evita contagios, obviamente. Los contras, el trabajo dirigido y corregido por el profesor de manera personal es esencial. Eso no se puede quitar en ningún lado. La interacción estudiante-profesor disminuye la carga cognitiva del estudiante y el profesor está ahí es justamente para los estudiantes que no son tan hábiles, que no saben tanto y que necesitan esa guía. Sin esa guía, esta educación es casi que una pérdida de tiempo. Un contra de la educación virtual es la sobrecarga al docente. Hablo por experiencia propia, pero también he visto los videos. Ahora, si tenemos una fuente de investigación con estas clases grabadas todo el tiempo, impresionante. Y lo que he aprendido en estos 6 meses sobre pedagogía es más de lo que he aprendido en 20 años. Pero una cosa que sí me di cuenta es la sobrecarga al calificar. En el salón de clases, yo doy clases de lógica matemática, entonces simplemente voy pasando por el salón, veo 10 ejercicios de una mirada en 2, 3 segundos, yo ya sé si están bien, corrijo y sale. La cuestión virtual es a otro precio, se multiplica por 10 la calificación. Entonces, el trabajo docente se ha multiplicado por 10 y es muy difícil corregir ciertos trabajos de manera virtual. Entonces, en conclusión, esta pandemia es pésima por muchas cosas, pero es buena en educación por 2 cosas, y es que está obligando a todos los profesores a utilizar recursos tecnológicos que de otra forma no habríamos utilizado y que podemos incorporar en las clases presenciales para aumentar esa capacidad nuestra de enseñar, que finalmente para eso estamos. En unas clases no se nota tanto, pero hay ciertas clases y ciertas materias en donde la presencia del profesor y la educación tradicional es clave. No me imagino un cirujano cardiovascular aprendiendo de manera virtual o con una técnica por allá extraña, ¿sí? No me imagino a un ingeniero que haga aviones aprendiendo de manera virtual, ¿no? Entonces mis clases requieren una parte presencial y ahí es bastante complicado construir conocimiento, porque básicamente estas clases son unas clases en donde el estudiante tiene que aprender a razonar de una cierta forma y se requiere la educación presencial. Pero todo esto nos ha dado muchas herramientas para mejorar esa educación, llámenla tradicional o presencial, y optimizarla. Pues me gusta mucho utilizar ese término, que a la gente no le gusta mucho, porque con todas estas herramientas podemos garantizar que justamente estas personas que no tienen tantas facilidades para aprender de manera autónoma, aprovechen sus capacidades y desarrollen todas esas capacidades. Espero que me haya sobrado tiempo, traté de ser muy rápido, más bien para después en la discusión retomar las ideas, no sé si me pasé el tiempo. Ahí vamos bien, muchas gracias, Alfonso. Roberto, tiene la palabra. ¿No te escuchamos? Por favor, enciendes el micrófono.
Vamos a seguir intervención de Roberto. Vamos a ir cogiendo un poquito para esta situación tan compleja de la educación en la pandemia. Entonces, importantísimos a tener en cuenta es que a y contra lo que hemos vivido, ¿no? La crisis nos lleva a reimaginar el escenario en el que estamos, más que reinventarnos, es a reimaginar cómo estamos viviendo, qué podemos sacar de ello y en construcción que definitivamente se revela como un punto en contra, como una debilidad en la educación. Ha sido uno de los fenómenos de los que más han visto estas dificultades, como lo decía. Aló, ahora sí me escucho. Ahora sí, ¿me escuchan mejor? ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? Perdón todo, creo que tienen comentarios con el sonido. Roberto, que quiera continuar. Roberto, adelante, puedes continuar. No se escucha, Roberto. Roberto, ¿no escuchas? Quisieras, mientras tanto, intentar solucionar el problema de audio de Roberto, darnos respuestas a nuestras preguntas. Gracias. Bueno, qué desafortunado que tenga problemas de sonido. Aló, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyen? Erwin. Hola, ¿me oyen? Sí, ahí se escucha, Erwin, muy bien. Ah, bueno, que desafortunado que Roberto no pueda, el sonido está fallando de Roberto. Sobre las 4 preguntas que ustedes formulan, que tienen directa relación con las que también al iniciar esta charla Lorena reformulaba, pero estaban contenidas en estas otras 4, podría plantear que, pues como han dicho aquí colegas en esta conversación, si estamos hablando de educación, estamos hablando de sociedad, ¿sí? Una de las fallas estructurales de la educación y de esta sociedad es desconocer los deseos y las necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes. O sea, lo que está quedando nuevamente en evidencia en esta pandemia es que los adultos no llevan bien sus conflictos y desconocen aún más las necesidades, los deseos de aprender, los entusiasmos verdaderos por el aprendizaje de los niños y niñas, ¿sí? Participo con frecuencia en conversaciones similares a estas y en muchas otras, donde sobre lo menos que se habla es de eso, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se habla de los conflictos entre los adultos, ¿sí? Como las familias, las parejas y las familias cuando están en conflictos. Cuando los adultos de una familia están en conflicto, lo que menos se tiene en cuenta es la necesidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Y cuando los adultos están en conflictos en este campo de la educación y la sociedad, también lo que menos se tiene en cuenta es la necesidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Somos hijos e hijas de una sociedad adultocéntrica que ha normalizado en niveles cada vez más altos el autoritarismo de uno y de todos los sectores, y entonces seguimos creyendo, y la mayoría de las personas vinculadas al campo de la educación, no todas, pero la mayoría sigue creyendo que es normal imponerle desde los adultos a los niños y niñas lo que ellos consideran que es necesario aprender, pero no solamente a los niños y niñas, también a los adolescentes y a los jóvenes. O sea, el curso que hacemos en la Universidad Nacional cada semestre nos muestra cómo estudiantes de la Universidad Nacional sufren la escolaridad obligatoria en la Universidad Nacional, la sufren. Estudiantes de los más altos rendimientos de campos disciplinares muy prestigiosos como la ciencia, las ingenierías, la medicina, sufren su escolaridad obligatoria. Pero ese sufrimiento no empezó en la escolaridad obligatoria universitaria. Y tampoco empezó en la escolaridad universitaria en la secundaria, ni tampoco empezó en la escolaridad obligatoria básica o en el jardín infantil. Esas imposiciones vienen en la mayoría de los casos y principalmente desde las familias y las relaciones sociales. Esto para relacionarme también con esas 4 preguntas que ustedes plantean en relación a estrategias que nos surgen de la pandemia, algo que lo venimos planteando desde hace bastantes años en nuestro trabajo de investigación y acción. Necesitamos abrir una discusión más sincera en el país sobre cuál es la salud mental y emocional de los adultos que acompañan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Desde luego, las mamás y los papás y los otros adultos de las familias, pero también de los maestros y maestras en todos los campos de la educación, tanto en el privado como los públicos. Entonces, esta pandemia, insistimos, es una gran oportunidad para aumentar la sinceridad y, como ustedes lo plantean en la convocatoria a esta conversación, para revisar de verdad, pero de verdad, cuáles son las fallas estructurales del sistema educativo colombiano. Y es fundamental en ese sentido poder poner en cuestión, no es fácil, y lo digo con mucho respeto, pero no es fácil, con frecuencia en diferentes espacios donde planteamos esa solicitud al inicio de esta conversación de no podemos seguir asumiendo que educación es solo escolaridad obligatoria, enseñanza obligatoria, tareas obligatorias. No es fácil porque somos hijos e hijas de una sociedad autoritaria que ha normalizado eso. O sea, a los niños y niñas desde cuando nacen, en la mayoría de los casos sus familias les imponen a qué hora tiene que dormir, a qué hora tiene que despertar, a qué hora pueden comer, cómo tienen que vestir, cómo tienen que llevar el pelo, cómo tienen que saludar, qué ritos tienen que reproducir. Eso no se pone en cuestión. Y luego se va fortaleciendo y se va reforzando eso en el jardín infantil, en el colegio y en la universidad. Cuando los jóvenes llegan a nuestro curso sobre autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida en la Universidad Nacional, ese curso les da herramientas para entender que están sometidos a estar ahí. La mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional, no todos, muchos de esos estudiantes, un porcentaje muy alto de estudiantes, están ahí productos de la imposición de la familia y de las relaciones sociales. No están conectados realmente con sus motivaciones intrínsecas, con sus verdaderos entusiasmos, porque desde muy temprana edad eso ha sido averiado, Ha estado de moda desde hace unos años hablar de educación para la autonomía, pero hablar para la educación, para la autonomía dentro de la escolaridad obligatoria, dentro de la enseñanza obligatoria, dentro de las tareas obligatorias, eso no es educar para la autonomía. Eso me recuerda a la situación de miembros de mi familia. En los últimos años, algunos miembros de mi familia, primos y primas, han recibido jugosas herencias, pero durante toda su vida, sus mamás y sus papás les impusieron todo, ¿sí?
a los 30, 35 años reciben unas jugosas herencias y no saben qué hacer con sus herencias, porque durante toda su vida sus madres, sus padres y sus relaciones sociales les impusieron las decisiones. O sea, para ser autónomo, para podernos autodeterminar, es necesario que nos conectemos realmente con las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y para relacionarme también directamente con la pregunta que ustedes plantean acerca de la alternancia, la presencialidad, insisto, por favor, revisar los modelos alternativos de educación que dan evidencias concretas que eso se pueda hacer de otras maneras, pero es necesario poner en cuestión esa costumbre de seguir asumiendo que la educación solamente es escolaridad obligatoria, enseñanza obligatoria y tareas obligatorias. Yo ofrezco disculpa porque puedo parecer reiterativo en esto, pero es necesario serlo, ¿sí? Las personas siguen asumiendo que el derecho a la educación solamente se puede traducir y entender como eso, como imposición a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en toda su trayectoria de aprendizaje y educación. Es muy importante la invitación a revisar los estudios, evidencias verificables de los efectos que producen en términos de resultados académicos estos modelos realmente alternativos de educación, donde es a partir del entusiasmo verdadero, de las motivaciones intrínsecas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se orienta el proceso de aprendizaje. Por favor, seamos más sinceros y sinceras, ¿sí? Ya sea un colegio de élite académica privada que reproduce la escolaridad obligatoria, la enseñanza obligatoria, las tareas obligatorias de 15 niños y niñas, o un colegio oficial que atiende 40, como decía aquí la colega de este panel, 40 o 45. O sea, seamos más sinceros, todos los niños y niñas a las 8 de la mañana no van a querer, ni en el caso de los 15 ni los 40 van a querer aprender lo mismo, y mucho menos así sean hacinados solamente 15 o hacinados 45 en grupos tan homogéneos. Por favor, tengamos en cuenta más esos modelos alternativos, verdaderamente alternativos de educación, aún de educación escolarizada, pero que realmente se conectan con esas motivaciones para el aprendizaje, esos entusiasmos realmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de los adultos. Buena parte del problema, hay estudios sobre eso, ojalá revisarlos, que demuestran una de las causas de la agresión y la violencia en las instituciones educativas privadas y oficiales es que se encuentran niños, niñas, adolescentes y jóvenes con adultos que no quieren estar ahí, que no están conectados realmente con sus motivaciones intrínsecas y con sus entusiasmos. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Roberto logró mejorar su sistema de audio, entonces lo vamos a estar y una vez cuento cómo vamos a cerrar. Vamos a tener 30 y 45 segundos de que cada uno haya escuchado los demás panelistas de hoy, pueda dar una conclusión en la que recoge cosas importantes que no se han dicho en la anterior intervención. Roberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Yo te escucho. Mire, Gracias. yo he tratado de ser juicioso en la metodología propuesta por la coordinadora o la moderadora Lorena, y para evitar una disquisición de muchas aristas, he hecho algo que no es lo habitual en mí, y es que he escrito lo que voy a plantear y voy a permitírmelo leer para que sea también parte del proceso de construcción de conocimiento que estamos haciendo aquí. Lo primero es decir que las fallas que desnudó la pandemia, el verbo caribe para develar o descubrir algo, en una palabra muy propia, es encuerar. Y pues eso es lo que está haciendo la pandemia, encuerando la crisis estructural en todos los componentes de la sociedad colombiana, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo educativo, en lo cultural. Afloró un país oculto, un país que era maquillado y disfrazado por lo mediático
de tal manera pues que no se veía, no se palpaba, no se evidenciaba. En la parte económica, la pandemia, en el modelo económico, la pandemia desnudó una tendencia al extractivismo, una tendencia a la especulación financiera, a la importación de bienes y servicios, a la escasa exportación de materiales como flores y café, y lo que es peor, el apalancamiento de los capitales no santos de origen mafioso en la economía colombiana. En lo social, se está visibilizando una pobreza extrema, la informalidad, el no acceso al de educación, de salud, de bienes, de conectividad, muy propicio para la época, y a servicios públicos, mostrando la marginalidad y la exclusión de millones de compatriotas y no compatriotas. En lo político, se decantaron las estructuras de poderes, tanto en el central como en el regional, permeados por la corrupción, sin vocación de servicio a la ciudadanía. La mayoría de estos gobiernos fueron elegidos, entre otras cosas, fraudulentamente, como así lo está demostrando la investigación. Y salió a la luz algo que es muy importante: el secuestro de la Constitución del 91, garantista de derechos, entre ellos el de la educación, el de la libertad de cátedra, el de la inversión progresiva en educación y el secuestro del Estado social de derecho, garantista del espíritu de la Constitución y de su mandato. Esta emergencia viene encuerando sin recatos el fracaso del modelo o del proyecto educativo en todos sus componentes. Un modelo tipo sastre, hecho a la medida de las organizaciones multilaterales financieras, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de todos los organismos multilaterales, cuyos objetivos, entre sus metas está la disminución de la financiación con un objetivo claramente fiscalista que permita languidecer y marchitar la inversión en educación para poder destinar esos recursos liberados al pago de deuda, de la deuda externa, por ejemplo. Un modelo que produce estandarización, homogenización en los currículos, en los saberes, desconociendo las diferencias de todo orden. Un modelo que estimula sesgadamente la formación técnica y tecnológica, no mala, pero esa es la que hace más énfasis, para crear mano de obra barata para la maquila y las transnacionales. Un modelo que desestimula los saberes humanos. Un modelo que carece de pertinencia curricular que debería basarse en la diversidad de realidades y perspectivas desde un enfoque de la soberanía nacional en educación, un enfoque de construcción auténtica, sin negar la universalidad, desde la nacionalidad y la regionalidad, desde el ser y el sentir de la tradición y de la vida del pueblo colombiano. La casi ninguna formación cultural ni deportiva, la carencia de políticas públicas que estimulen la investigación. Tremendo reto la investigación, nada más y nada menos, la que garantiza la ciencia autónoma, la creación de soluciones a los problemas, el crecimiento económico, la elaboración del tema en el tema de salud y en fin. Entonces, no hay investigación, tampoco hay relación escuela-sociedad para imbricar ese binomio tan necesario de escuela y sociedad. El deplorable estado físico de escuelas y colegios, higiénico, en fin, una escuela perdida en gran medida, que no aporta para la construcción de conocimiento para la vida y que se aísla cada vez más de la sociedad, creando los elementos que anteriormente describí. En cuanto al componente laboral y la necesaria reinvención de la actividad sindical, porque esto es un componente sine qua non de la educación. No en vano FECODE es el sindicato, es la federación sindical más grande de América Latina, donde perfectamente es una de las fuerzas sociales e intelectuales más poderosas de toda América. Entonces, es necesaria una reinvención. Yo sé que esta afirmación es polémica, pero yo quiero hacerlo en este sentido.
el sindicalismo debe abrirse, pero no va a seguir las directrices de los poderes siniestros, sino a una valoración nueva de análisis de la poderosa capacidad de movilización del gremio, hoy en mi opinión subutilizado. Y junto a esa valoración, crear las estrategias comunicacionales y de acción para que hombro con hombro se trabaje con las comunidades en la búsqueda de derechos comunes, como la accesibilidad al conocimiento, a la vida digna y el derecho a la educación primordialmente. Y no en una coyuntura, no en una reacción coyunturalista, sino en una reacción activa. Quisiera preguntarle a Lorena cuánto tiempo tengo. A ver. Quiero señalar lo de Barranquilla. Lo de Barranquilla es gravísimo. ¿Aló? Lorena, ¿me escuchas? Escuchamos perfectamente. Quiero preguntarte cuánto tengo. ¿Me Te estás quedan escuchando? 30 segundos. Bien, quiero señalar que en Barranquilla todo esto es emblemático. Una ciudad que se vendió con la falsedad de los monumentos al ego mercantil, que se vendió con equipos catedralizados y hoy tiene los indicadores más altos en infectación y en UCIs, desprovisto de UCI y demás. Y quiero finalizar planteando como soluciones, se preguntaba el esquema de trabajo, ¿qué propuestas? Entonces no sé si me permites para que yo plantee las propuestas porque tenía otras cosas, pero FECO debe liderar una acción virtual de maestros y comunidades para exigir acceso a la gratuidad de una plataforma y de una conectividad robusta. Uno, debe exigirse por parte de FECO y las comunidades el acceso a la renta básica vital para todas las familias más pobres y más necesitadas. Y se debe liderar un proceso en los maestros de humanización de la educación, un proceso de liberar contenidos en la formación crítica y analítica, en la lectura real del país, en la formación de competencias sociovalorativas y socioemocionales y en un proceso que sea aprender, compartir, ponerse de acuerdo y actuar. Muchas gracias. No sé si me... Y Roberto, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí creo que llegó la hora de dar las conclusiones. Es importante que, pues, teniendo en cuenta la hora y que la red se empieza a cuestionar un poco más, seamos muy concretos. En los 30 segundos tenemos que concluir después de haber escuchado al resto de panelistas. Entonces, no sé si vamos en el mismo orden de las intervenciones. Perfecto, sí. ¿Antonio? De acuerdo. Bueno, entonces, para concluir desde mi parte, yo llamo a que fortalezcamos la educación de calidad, la educación pública financiada directamente por el Estado, la educación presencial. Mientras tanto, exijámosle al gobierno que garantice unos mínimos de conectividad tanto para estudiantes como para docentes para que podamos salir de esta crisis. Y rechazo absoluto y rotundo a cualquier tipo de regreso a clases sin que se haya resuelto el tema del coronavirus, el tema de la pandemia y el riesgo en el que nos encontramos hoy. Lo primero es la vida de los profesores y profesoras, la vida de los estudiantes y la vida de toda la comunidad educativa y en general de la población colombiana. Así que no a la alternancia, no al retorno a clases, en medio de esta crisis en la que nos encontramos, sí a la educación presencial, sí a la escolaridad y sí al fortalecimiento de la educación pública. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos escuchado esta noche. Escuchamos, gracias. Hola, ¿qué tal? En este sentido, creo que lo mejor para concluir
La situación actual hace un llamado humano, hace un llamado a que la sociedad se refrende como tal, donde, así como el Renacimiento fue ese puente hacia la modernidad, saltando del medievo en su parte oscura y densa, donde el hombre es el centro de las cosas, y es el arte que pondera dichos ejercicios, la literatura, la música, la pintura, el teatro, entre otros. Es el momento de empezar a pensarse en la educación como un proceso central, cierto, amparado por la garantía constitucional. La sociedad, ustedes, yo, todos, llamados entonces mancomunadamente construir ese puente hacia la vida. Es la mejor manera. Sin duda, un rechazo total a ese concepto de volver a clase, ya sea por la alternancia y sin la garantía de fondo frente al asunto de salud. Y por el contrario, fortalecer los alcances virtuales que se deben tener, las herramientas, donde, como bien dice el profesor Alfonso, que por cierto también doy clases de lógica matemática, debemos motivar el aprendizaje autónomo, sustentado en algo fundamental, el amor al saber, el amor a aprender, la educación como un ejercicio de autoformación y de amor propio. Un abrazo para todos, gracias por el tiempo compartido. Yes. Bueno, ahora sí, Alfonso, tu conclusión. Bueno, ¿me oyen bien o me oyen cortado? Mi internet no está muy bien. Yo te Bueno. escucho bien. Primera conclusión, sí, no volver a educación presencial hasta tanto no tengamos una solución al problema de la pandemia. Vuelvo y repito, la educación pública en ese sentido tiene una ventaja, tenemos muchísimos más derechos que toda la infraestructura de educación privada y eso es un problema estructural que revela la pandemia al que hay que ponerle atención. Lo segundo es, pues, si ya estamos metidos en este problema, hay que sacarle alguna cosa positiva y es que esto nos va a permitir incorporar nuevas herramientas tecnológicas a nuestras clases presenciales, que era algo que no habíamos hecho por pura física pereza en mi caso. Yo creo que muchos profesores le tenían miedo a esto. Claro, sabemos que la educación virtual elimina el 80% del proceso de transmisión de información, entonces a nuestros alumnos solamente les está llegando el 20% de información y eso es un grave problema, pero podemos utilizar estas herramientas. Quería responder brevemente a algunas cuestiones sobre estas pedagogías alternativas y también otras frases que he visto sobre esto de estandarizar la educación y demás. No, el ser humano es estandarizado. Ya sabemos que casi todas las acciones de los seres humanos son cortadas por las mismas tijeras para casi todo el mundo. Entonces, si hacemos una curva estadística, sabemos que el 64% de los seres humanos, de los 7.000 millones de personas, el 64% está cortado por la misma tijera, sea de Latinoamérica, de China, de Asia, de Europa. Sabemos que hay seres humanos excepcionales, que son el 3%, excepcionalmente buenos el 3%. Sabemos que hay seres humanos muy por debajo del promedio, otro 3%. Eso ya está. Eso ya está demostrado. Así como las moléculas de gas se distribuyen normalmente con una cierta probabilidad, los seres humanos somos casi todos cortados por la misma tijera. Y la educación, o yo como educador, yo no le apunto al 3% excepcional, porque ellos son los que aprenden autónomamente, porque ellos son los que pueden aprovechar las estrategias de aprendizaje súper ultra novedoso. Yo le apunto al 64% de los comunes mortales que son como todos nosotros, que son como yo, y ahí es donde tiene que entrar a jugar la educación, a aquellas personas que son normales, que no son millonarios para pagar una educación alternativa, que no tienen todos los medios intelectuales porque su familia no le brindó sus medios para poder aprender de manera autónoma. Entonces, esta educación pública, presencial, de la que nosotros hacemos parte, es para esa gran cantidad de masa, no para el 3% excepcional. Y eso sí tiene que quedar clarísimo. Y eso está
demostrado estadísticamente, solamente el 3% de la población llega a tener alguna cosa excepcional, que uno rara vez lo ve. El resto, todos nosotros, usted, todos nosotros somos normales, pertenecemos a ese 64% de la población que tenemos que hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Y por eso es que hay que hacer tanto énfasis en la educación pública, porque la educación pública es la que va para toda esa gran cantidad de gente. Ese 64% de gente normal, común y corriente, ese es el 64% que antes de la modernidad no tenía acceso a la educación. Solamente el 3%, los hijos de los nobles, de los reyes, tenían acceso a la educación. Entonces, yo no creo ese discurso de que la educación estandariza, no creo que ese discurso de que es que estamos obligados, no. Tenemos una gran oportunidad de que la gran mayoría de gente que durante miles de años jamás pudo ir a la universidad, jamás pudo ir siquiera al bachillerato, pueda acceder a esa educación. Esto es una cuestión de, o sea, la educación esta discusión es muy problemática, yo creo que habría que hacerla, pero algo que nos ha enseñado la pandemia es eso. Y los que estamos en problemas somos la media de la población, nosotros, en todos los sentidos. Entonces eso es importante. Bueno, sí, otro panel podría hacerse al respecto. Y ya acabé. Estas son mis conclusiones. Gracias. ¿Me corresponde a mí el turno? ¿Sí? Sí, te respondes. Gracias. De forma muy breve, para subrayar la coincidencia con los colegas acá de la defensa a la educación pública. Es necesario defender la educación pública, fortalecer la educación pública, disculpen, fortalecer, defender la educación pública, pero insistir que los conflictos entre los adultos en la educación pública no pueden seguir desconociendo y negando las verdaderas características del aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Mientras que los adultos siguen llevando mal estos conflictos para defender la educación pública y para fortalecer la educación pública, se le sigue negando a la mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en la educación pública, en los colegios públicos, la posibilidad de vivir experiencias de modelos realmente alternativos de educación dentro de la educación pública, para la educación pública y para construir sujetos que defiendan lo público. Pero mientras que los adultos que están distraídos con tantos conflictos mal llevados no se detengan a revisar estos estudios, estas investigaciones sobre modelos alternativos de educación para incorporar a las escuelas públicas, para poner en los colegios públicos operados de manera pública por funcionarios públicos, pues vamos a seguir negándole el derecho a la educación de calidad a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por favor, un poco más de sinceridad. No podemos seguir reproduciendo este adultocentrismo que, además de caracterizarse por estos conflictos mal llevados, desconocen realmente las características del aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Escuchas tu conclusión? Ya finalizando en el live de hoy. Sí, estoy aquí. Bueno, mire, básicamente mi conclusión tiene que ver con, aunque no pude establecer todas las propuestas que tenía al respecto o el análisis, lo que quiero destacar es que contamos con un liderazgo importante en lo gremial, que es un sindicato poderoso, y que si es un sindicato de intelectuales, como se presume que lo es, debe liderar las propuestas de ese proyecto alternativo de educación, pero no solo en el papel o como bandera coyuntural de movilización, sino como un hecho contundente en el cual se invierte esfuerzo y dinero y participación para que sea realmente un proyecto alternativo, educativo, heterogéneo, diverso, como es la sociedad colombiana. Cuando uno alude a la estandarización, no se refiere
a que no haya unos mínimos para aprender. Se refiere a que hay que mirar diversidad cultural, diversidad de género, en fin, tantas cosas. Ese es otro tema de otro panel que sí sería interesante. Estandarización o diversidad. El tema del liderazgo de FECODE me parece fundamental porque si hoy FECODE lidera una movilización virtual acercándose a las comunidades educativas para generar un plan de trabajo de exigencia al Estado, repito, de accesibilidad gratuita y de calidad a la conectividad, para que la comunidad tenga acceso a una vida mínimamente digna en esta pandemia, con la solicitud como nuestra, como si fuera nuestra, que no es para nosotros y no para la comunidad, de la renta básica universal. Eso nos fortalecería frente a la comunidad educativa e imbricaría a los educadores con la sociedad. Entonces creo que hay que, dentro de los insumos que arrojen estos encuentros, que no deberían quedarse en nuestro nicho, sino que las conclusiones deben ir a las comunidades, a los maestros, a la comunidad educativa, se debe plantear la salida, la apertura de los sindicatos no como sitios de burocracia, de falta de transparencia de roscas o de momentos coyunturalistas y gremialistas, sino como actores de la educación en sociedad, como constructores de alternativas educativas, interactuando al mismo nivel con la comunidad. Muchas gracias y muchas gracias a Lorena, a Somos Ciudadanos, y un abrazo a todos mis compañeros que participaron hoy. Roberto, muchas gracias. Bueno, y para concluir, todos los panelistas, un agradecimiento profundo en estos tiempos por cedernos sus conocimientos y sus posturas en este espacio de construcción de ciudadanía, que son los live Somos Ciudadanos. Para concluir, creo que nos quedan muchos temas abiertos para discusiones mucho más amplias, porque la educación también es base de la construcción social y eso es uno de los puntos clave revelado esta pandemia, al igual que asuntos estructurales que vale la pena tener en cuenta y que ojalá quienes les compete la elaboración de las políticas públicas en educación tengan en cuenta, que es bueno que todos nosotros como ciudadanos nos tengamos muy presentes. De otra parte, creo que dieron luz a asuntos interesantes, la desigualdad educativa que no es exclusivamente económica o política, que también hay que ver con la postura y el rol del estudiante, del docente y de las instituciones educativas, ¿no? Y un asunto muy importante es si es necesaria la agremiación de los docentes. Yo creo que no solo en lo público, sino en lo privado, porque una de las fuertes desigualdades que hay en ese sector, ¿no? Y la educación no esté plenamente garantizada por el Estado. Yo creo que también ese asunto de la educación universal y pública es únicamente otra discusión. Gracias a todos por ser en lo que nos queda de esta supervivencia en medio del COVID, para sus instituciones educativas, para ustedes y sus familias, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias y un placer siempre estar aquí en los Somos Ciudadanos. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Agradeciendo. Un abrazo fraterno.